Es sencillamente imposible hacer un repaso por todas las imágenes y las historias que nos han dejado estos 12 meses. Hoy se cumple un año de la declaración del estado de alarma. Un año desde que empezamos a entender el sentido de palabras como pandemia mundial, cuarentena o confinamiento. No es ningún cachondeo. La primera multa por saltarse el confinamiento se producía aquí en Salamanca. Desde entonces, miles de sanciones por el toque de queda o por no llevar la mascarilla. Hoy repasamos los datos y escuchamos a los agentes que se encargan de vigilar nuestras calles. Nos enfrentábamos a algo que no conocíamos. Los policías también teníamos nuestros miedos, nuestros temores. La mayor parte de nosotros tenemos o niños pequeños o personas mayores con las que contactábamos. Muy buenas noches. Un año después ya sabemos que la cuarentena no siempre dura 40 días y que la batalla al virus no se gana incumpliendo las normas. La evolución de los contagios sigue por el camino de la esperanza, aunque en las últimas horas hay marcadores que hacen que tengamos que sacar la lupa otra vez. En Soria la situación no mejora y en Segovia ha empeorado. Carlota Muro. Así es, aquí hay un ligero repunte en las unidades de cuidados intensivos. Suben de 12 a 13 ingresados y en planta hay 2 personas más, son 15 en total. En cuanto a los contagios, se han notificado 10 nuevos casos en las últimas 24 horas. Esa robustez, esa sensación de que teníamos el mejor sistema del mundo mundial y de repente pues ves que no puedes prestar lo básico para salvar una vida, ¿no? El sector del espectáculo se manifiesta de nuevo. Piden un plan de rescate después del peor año que han vivido. Aseguran que ha habido restricciones en la cultura que no siempre han sido coherentes. Es un derecho fundamental. Se mantiene la convocatoria de elecciones en Madrid. Serán además un martes, el próximo 4 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantiene la convocatoria de Isabel Díaz Ayuso y, por tanto, tumba las mociones de censura que presentaron PSOE y Más Madrid. Aseguran que una vez firmada la disolución de la Asamblea, empieza a tener validez. Valoramos positivamente la celeridad de la resolución, la respetamos la convocatoria electoral. Se consuma la irresponsabilidad de la señora Ayuso, pero tenemos una mala noticia para ella y es que va a ser su última irresponsabilidad. Si recuerdan, varios ayuntamientos emplearon este verano el dinero de las fiestas en otras partidas. En un pueblo de Soria ya se ha materializado. En Cubo de la Solana se quedaron sin festejos patronales, pero a cambio tienen este nuevo consultorio médico. Los vecinos aplauden la decisión. En el tiempo, situación tranquila durante los próximos días, cielos despejados con madrugadas frías y tardes suaves. No guarden los abrigos porque parece que el final de esta semana, la última ya del invierno, será muy frío. Esto se cree que es un cachondeo, no es ningún cachondeo. No es ningún cachondeo. Pues entonces no entiendo nada de todo esto. Venga, que le dé. Lo que acaban de ver ocurrió hace un año en Salamanca. Fue la primera multa en Castilla y León por incumplir el confinamiento. En el primer estado de alarma, que duró, si recuerdan, 3 meses, en nuestra comunidad se pusieron cerca de 38.000 denuncias. Ahí tienen el dato exacto. Muchas menos, una cuarta parte se han puesto desde octubre. Son 9.500 en ese segundo estado de alarma. Desde entonces, Policía y Guardia Civil han vigilado nuestras calles para velar por la seguridad de todos. Y sí, ellos también han pasado miedo. Nos acostamos y al día siguiente estábamos en un estado de alarma que iba a suponer un cambio muy importante en nuestra vida. Porque la policía tenía que hacer cumplir el confinamiento. Su pareja la tenía en el maletero para que no la viéramos porque ella no tenía una causa justificada para poderse mover. Han vivido situaciones surrealistas. Personas que han sacado a su mascota pues igual a 5 kilómetros del lugar donde vive. En este segundo estado de alarma, solo en Valladolid se ha denunciado a 3.800 personas por la mascarilla, a 1.200 por incumplir el toque de queda. Ellos han sido el punto de descarga. Nos han tratado de quitar la mascarilla, nos han tosido encima,
amenazándonos con infectarnos. Casos puntuales que no empañaban sus ganas de hacer sonreír. Íbamos debajo de su ventana, se asomaban, decían ¡policía, policía! Les felicitábamos, les dábamos un poco de sirena, les dábamos ánimos. Dicen que les servía de terapia y recibían ese agradecimiento de vuelta. Han llegado con pizzas, con bollería, con chocolate. Es decir, también hemos sentido ese cariño de la ciudadanía que comprendía que nosotros éramos un servicio esencial. Con esos vecinos han compartido miedos, han resuelto dudas y les han explicado las normas que se estudiaban de un día para otro. La imagen de los militares en las calles evidenció que el estado de alarma era una situación realmente excepcional. León fue la primera ciudad donde vimos actuar a la unidad militar de emergencias. La declaración del estado de alarma activó a la UME en toda España. El batallón, que tiene base en Ferral del Bernesga, en León, ha realizado este año más de 1.500 intervenciones con 300 militares desplegados. Solo en Castilla y León, la llamada Operación Balmis realizó 1 millar de desinfecciones en lugares públicos, estaciones, hospitales o residencias de ancianos. Después, la unidad se formó para hacer labores de rastreo y controlar los contagios. A día de hoy siguen con esa tarea. Ha sido el despliegue más importante en la historia de esta unidad. Llevamos 15 años de historia, pero supuso un reto enorme para el personal que formamos parte del batallón. Tenemos miles de fallecidos en España por este virus y no podemos hablar de éxito en ningún caso. Aunque sí que es verdad que, bueno, en este caso Fuerzas Armadas y la Unidad Militar de Emergencias hemos intentado estar a la altura de la situación, hemos intentado colaborar con el resto de administraciones para paliar esta pandemia que nos ha azotado. A las madres, a los padres que tranquilizáis a vuestros hijos y les explicáis con ternura que lo mejor es quedarse en casa, gracias. Quiero pedir encarecidamente a la población de Castilla y León que permanezcan en sus casas y que solo salgan en casos de extrema y urgente necesidad. Hace un año de esas declaraciones, hoy Pedro Sánchez ha querido enviar un mensaje de ánimo. Asegura que superaremos esta situación con esfuerzo y sacrificio. También el presidente de la Junta se ha pronunciado. Alfonso Fernández Mañueco destaca el comportamiento que ha tenido la sociedad castellano y leonesa. Dice estar profundamente orgulloso y agradecido de su espíritu de superación. Otra de las consecuencias del confinamiento fue pasar en tiempo récord de una educación presencial a un modelo online, algo totalmente desconocido hasta ese momento. El cambio radical, además, sacó a la luz una brecha digital que todavía existe. Nos lo cuenta desde Salamanca Lidia Bartolomé. El coronavirus y el confinamiento dieron un vuelco al modelo habitual de estudio. De un día para otro, los alumnos pasaron de recibir sus clases en colegios e institutos para hacerlo desde casa y de forma virtual. Un reto que supuso un gran esfuerzo tanto para centros como profesores, escolares y también padres. Todos ellos tuvieron que adaptarse para sacar el curso adelante. Además, durante meses, la educación online fue la protagonista del día a día de muchas familias, pero también se demostró que quizá no se estaba preparado para este tipo de educación. La falta de medios tecnológicos e incluso de Internet fueron los grandes problemas. Primero que sentimos es lo que nos ha caído encima, ¿no? A todos, ¿no? A alumnos, a profesores, a centros. No sabíamos además muy bien cómo teníamos que empezar a funcionar, pero la verdad es que luego yo creo que nos fuimos adaptando bastante bien. Desde luego hemos intentado en la medida de lo posible, pues grabando clases y aportando todos los recursos digitales para hacérselo más sencillo. Ojalá que hayamos acertado.
Desde el primer día laborable de estado de alarma, Marta, periodista de profesión, lleva trabajando desde casa. Para ella este cambio ha supuesto un alivio, evitando así el riesgo al contagio. No salíamos para absolutamente nada, toda la actividad periodística se cubría desde casa, entrevistas, ruedas de prensa virtuales. Pero no solo por ello, también por poder conciliar su vida profesional con la familiar. Ahora, en el caso de que mis hijas se pongan enfermas, estoy en casa para atenderlas. En el lado opuesto encontramos a José Antonio. En su caso, él no se refugió en el medio rural para huir del virus. Siempre ha vivido en este pequeño municipio de aproximadamente 600 habitantes. La falta de cobertura móvil le dificulta desempeñar su trabajo desde casa. Tengo que meter mis claves y me mandan un correo, o sea, me mandan un SMS, me tengo que subir arriba donde sé que hay un poco de cobertura. Ambos señalan que lo peor del teletrabajo es la falta de contacto con sus compañeros y la ausencia en ocasiones de vida social, situación que prolongada en el tiempo puede generar soledad. Estás aquí como un poquito aislado. No es lo mismo que yo elija trabajar desde mi casa a que la situación me imponga, que yo adapte mi trabajo y mi espacio personal, que es mi hogar. Por ello, los expertos recomiendan que mientras estemos en casa no rompamos nuestra rutina de trabajo, respetando los horarios, vistiéndonos de cuerpo entero y desconectando de las pantallas una vez haya finalizado nuestra jornada. Un año después del inicio de la pandemia, lo van a ver ahora, en nuestra comunidad hay más de 4.700 trabajadores en ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo. Es una cifra importante, pero muy lejana de los casi 200.000 afectados que sumamos durante el confinamiento. Y los que ni siquiera han podido acogerse a los ERTE son muchos de los trabajadores del mundo del espectáculo, técnicos de sonido o iluminación, orquestas o compañías de teatro. Hoy se han manifestado en Valladolid para pedir ayudas directas. En muchos casos llevan más de un año sin trabajar. En nuestra comunidad hay más de 23.000 afectados. Que se nos reconozca como un sector de los más perjudicados y con prioridad para las ayudas. Los ahorros que tenía anteriores pues he podido mantener un año sin actividad. La gente intentando buscar en otros sectores algo económicamente para poder subsistir. Nuestras fuentes de ingreso es el 95% posiblemente de la administración pública, en este caso de ayuntamientos, se ha quedado a cero. Faltan unas horas para levantar el telón e Inda, técnico de iluminación, ultima su trabajo. En el último año ha perdido el 70% de los espectáculos en los que habitualmente trabajaba. Al no haber programación, pues está la cosa un poco floja. Está siendo un año muy raro. Aún así, se considera un afortunado. Le han devuelto la cuota de autónomos y ha recibido una ayuda de 600 euros. Otros compañeros no han tenido tanta suerte. Pues hay gente que desde hace un año, porque yo creo que hace hoy un año, no ha trabajado, no ha cobrado nada y está malviviendo, porque no recibe ningún tipo de ayudas, porque hay gente que le daban de alta en el momento de la actuación del bolo, entonces si no estabas dado de alta cuando pasó todo esto, pues no has recibido nada. Detrás de cada espectáculo hay decenas de personas que sufren las consecuencias de los cierres y cancelaciones. Hay muchísimas empresas que están cerrando y compañías de teatro que han cerrado. A mí cada poco me mandan material que venden de segunda mano, compañías que venden la escenografía, que venden el vestuario, que venden hasta las furgonetas, porque no hay trabajo. Y señalan, no quieren ayudas, quieren programación, poder seguir levantando con seguridad el telón. Otros negocios han desafiado a la pandemia en este tiempo y en Soria encontramos el caso de una empresa que se dedicaba al sector audiovisual precisamente, pero que ha dado un giro a su modelo de negocio. Acaban de lanzar al mercado un gel desinfectante que venderán por toda Europa. De trabajar en el sector audiovisual a fabricar uno de los geles hidroalcohólicos más potentes del mercado. Está compuesto de nanomateriales de cobre que sustituyen al alcohol y eso hace que la eficacia de este gel se prolongue hasta 6 horas en la piel y 24 horas en superficies. Eso supone un ahorro en costes para nuestros clientes y una seguridad para los clientes del propio restaurante o de la empresa. Cines y cadenas hoteleras se han convertido en los principales clientes de Max2Protect, esta empresa que en un año ha pasado de tener 3 trabajadores a ser 12 en plantilla y a contar con unas previsiones de facturación de 500.000 euros. Su próximo producto de pandemia serán test de saliva, sobre todo para empresas con personal sanitario autorizado. Hay muchas empresas que por sus necesidades tienen que estar de manera presencial
y a ellos les interesa tener una criba de los empleados para no infectarse entre ellos, porque si no eso lo que haría es parar la producción de la propia empresa. Y prevén que en el plazo de 1 año y medio puedan instalar una nave de 3.000 metros cuadrados en Medinaceli. Crearían un centro para la disolución y distribución de sus productos en el que trabajarían 35 personas. Caravanas como esta se han sucedido en 30 ciudades españolas, entre ellas Valladolid y León. Son empleados públicos temporales. Denuncian que su situación es un fraude de ley porque se mantiene durante años. Aseguran que Bruselas habría amenazado a nuestro país con paralizar la llegada de fondos europeos hasta que no se solucione esta discriminación que afecta a 800.000 trabajadores temporales. Lo que creemos es que los políticos nos están tomando el pelo, se están riendo de nosotros y de la ley. Cuando se reúnen con nosotros todos nos dicen que tenemos razón, que es una situación descaradamente ilegal, pero a la hora de tomar decisiones siempre echan la pelota al de enfrente. Llevo 12 años trabajando como interina y mi plaza no ha salido nunca a oferta pública, por lo que no he podido consolidar mi puesto de trabajo. Yo tengo solo un contrato, pero ya desde hace 11 años y medio en interinidad. Y con el confinamiento que se iniciaba hace un año, Zamora perdía el tren madrugador que les conectaba con Madrid en hora y media. A día de hoy los zamoranos no han recuperado ese servicio. Cristina Calvo. Por eso distintos colectivos, asociaciones e instituciones de Zamora han solicitado tanto al Ministerio de Transportes como a Adif que se recupere después de un año ese tren madrugador, algo que sería muy importante en la lucha contra la despoblación. Que salga de Madrid, de Zamora, sobre las 6:30 o 7 menos cuarto, yo creo que sería lo ideal. Y a la hora de volver de Madrid, pues que llegara a Zamora sobre las 10 de la noche. Puedes ir y venir en el día a trabajar o a estudiar a Madrid, tú puedes fijar población en Zamora. La justicia mantiene las elecciones en la Comunidad de Madrid para el 4 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia madrileño da la razón a Isabel Díaz Ayuso y determina que la disolución de la Cámara Regional entra en vigor en el mismo momento de su firma. Esto invalida las mociones de censura de PSOE y Más Madrid que se registraron apenas una hora después. Se mantienen las elecciones anticipadas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Es la decisión del Tribunal Superior de Justicia madrileño que deniega la suspensión del decreto de Isabel Díaz Ayuso, como solicitaban los letrados de la Asamblea de Madrid. La presidenta en funciones celebraba así en su cuenta de Twitter el auto del tribunal, que es recurrible y que no entra a debatir el fondo de la cuestión. He decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas. Para los magistrados, el decreto de disolución de la Cámara Regional se hace efectivo en el momento de la firma de Ayuso y no cuando se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad. Esta argumentación invalida las mociones de censura presentadas por PSOE y Más Madrid, que fueron registradas después de haber sido firmado el decreto. Respetamos la convocatoria electoral, aunque presentamos la moción de censura sin tener constancia oficial de la convocatoria de elecciones. Se consuma la irresponsabilidad de la señora Ayuso, pero tenemos una mala noticia para ella y es que va a ser su última irresponsabilidad. Ciudadanos sigue considerando un capricho el adelanto electoral de Ayuso. Los madrileños deberán acudir a las urnas el martes 4 de mayo. Es poco habitual que haya elecciones un día laborable en España, pero en este caso es una obligación legal, ya que al ser unos comicios anticipados deben celebrarse 54 días después de su convocatoria. Este ninot de Isabel Díaz Ayuso, que han bautizado como La Pinocha, ha recorrido las calles del centro de Madrid. Forma parte de la manifestación de la Marea Blanca por la sanidad pública tras un año de pandemia. Protestan contra la gestión sanitaria del gobierno autonómico madrileño, critican los que consideran intentos privatizadores y exigen que se inviertan más recursos. Y más consecuencias de los movimientos políticos de esta semana. Fran Hervías, exsecretario de organización del partido y actual senador, abandona Ciudadanos. Explica que ha tomado esta decisión porque la formación naranja se ha convertido, dice, en una muleta más del sanchismo. Desde Ciudadanos acusan a los populares de crear una nueva trama de corrupción para comprar a los cargos de su partido. Que el Partido Popular
tiene en marcha una operación, una nueva trama de corrupción. Quiere comprar voluntades, quiere comprar personas. Han abierto su caja B y están dispuestos a pagar lo que haga falta pagar para comprar a gente de Ciudadanos. Dar la bienvenida a los afiliados, a los simpatizantes, a los concejales, a los alcaldes, a los diputados, a los excargos de Ciudadanos que decidan dar el paso de sumarse a este proyecto común para vencer a la izquierda. Vamos ya con la evolución de los datos. Hoy los contagios son casi idénticos a los de hace una semana. 120 casos en las últimas 24 horas en Castilla y León. Bajan notablemente, aunque es domingo y eso es habitual, y se sitúan lejos del pico de esta semana. El miércoles hubo más de 200 positivos. En cuanto a los fallecidos, se reducen a la mitad respecto a ayer. 6 muertes en las últimas horas en Castilla y León. Este sábado fueron 12. En Segovia hoy los datos de reproducción del virus y de las UCIs además empeoran un poco. Carlota Muro. Eso es, aunque no se ha registrado ningún fallecido aquí en el Hospital General en las últimas 24 horas, y hay una noticia negativa, suben los ingresos. El número de pacientes con coronavirus en planta ha aumentado de 13 a 15 y en la unidad de cuidados intensivos hay un paciente más. Son 13 en total, lo que deja esta unidad de críticos casi al 42% en este hospital, muy lejos de ese 25% que exige la Junta para la desescalada. En cuanto al índice de contagios, es el segundo más alto después de Soria, con 10 nuevos casos notificados hoy. Aún así, Segovia está lejos de lo que se vivió en la primera ola porque la presión fue tal que su hospital se desbordó, Carlota. Pues sí, nos preocupa mucho la situación actual, pero nada tiene que ver con la de hace un año. Se tuvieron que adecuar aquí en el hospital espacios como el salón de actos o la cafetería para alojar a pacientes con COVID, y además se instaló un hospital de campaña que nunca llegó a utilizarse por falta de medios. En cuanto a los datos, desde el inicio de la pandemia han ingresado aquí más de 1.700 personas con COVID y han fallecido 352 también por coronavirus solamente en este complejo. El 2 de abril de 2020, el Hospital de Segovia alcanzó los casi 400 pacientes ingresados por COVID, duplicando su capacidad asistencial. Es la fecha más negra que recuerdan los sanitarios de la entonces primera ola. En urgencias los boxes estaban llenos de pacientes, incluso pues eran fallecimientos que se producían a las pocas horas. Enrique Guilaber, ahora tesorero del Colegio de Médicos de España, fue uno de los muchos sanitarios que se contagiaron ejerciendo su profesión. Yo fui un enfermo que estuvo en urgencias y ver eso te ponían los pelos de punta. Hemos tenido que vivir situaciones como reutilizar estas batas impermeables, alargar la vida útil de las mascarillas por días de manera interminable. También recuerdan el descontrol, la incertidumbre, el miedo y la dificultad de enfrentarse a algo desconocido que no paraba de llevarse vidas, muchas veces de sus propios compañeros, como la celadora Marisol Sacristán, la primera sanitaria fallecida en la provincia. Teníamos un desconocimiento total y absoluto de si teníamos que poner anticoagulantes, si teníamos que poner corticoides. Están teniendo graves problemas para conciliar el sueño, incluso en ocasiones están necesitando ser ayudados por profesionales, incluso por medicación. Están agotados, exhaustos. Es un antes y un después en sus vidas, secuelas de la primera ola que no cesan porque la pandemia sigue y ellos continúan en primera fila. Nadie estaba preparado para la llegada del coronavirus, tampoco los médicos residentes. En medio de su formación se vieron sumidos en una pandemia que les obligó a estar en primera línea. Los que están en el Hospital de Burgos recuerdan que la primera ola fue la peor para ellos. Mónica y Miguel Ángel tuvieron que suspender las rotaciones por los distintos servicios por los que pasa un médico residente de familia y acudir a los centros de salud. La atención primaria estaba colapsada. Gente que llamaba con miedo por posibles contagios, por familiares enfermos, por necesidad de coger bajas en el trabajo. Fueron meses de desconocimiento que irrumpieron su formación. Aplausos sanitarios, pero luego en el día a día
había gente como que parecía que le costaba, ¿no?, acercarse a ti, de sanitario, me vas a contagiar. Recuerdan el sufrimiento de la gente aislada y el caos para el que nadie estaba preparado. La carpa de triaje fue un gran apoyo para cribar pacientes. De decir, no todo el mundo es subsidiario de poderse quedar aquí, a lo mejor tenéis que ir a vuestros domicilios y hacer el seguimiento allí. No podían atender a la gente con la delicadeza que necesitaban. A estos otros jóvenes les adelantaron la residencia y empezaron su vida laboral sin conocer otro tipo de urgencias más allá del COVID. Muchas veces sí que pensamos, decimos en plan, cuando se acabe el COVID se nos va a olvidar un poco el resto de patologías, cómo se trataban. Jamás imaginaron su residencia así, pero dicen que la unión y el aprendizaje han sido continuos. Yo me quedo con la unidad que hemos conseguido aquí dentro del hospital. Hemos aprendido mucho a nivel personal, sobre todo. Pero después de todo lo vivido, ¿se plantean su futuro en Castilla y León? Sin duda, sí. Por supuesto. Porque su vocación predomina por encima de todo. En España el número de casos sigue bajando en casi todas las comunidades. En Cataluña se anotan más de 1000 diarios y 15 fallecidos. Descienden los contagios en Andalucía también, con más de 800 positivos. En Madrid se registran más de 500 y 18 muertes por COVID en las últimas 24 horas. El Ayuntamiento de Cubo de la Solana, en Soria, fue uno de los que este verano decidió emplear el dinero de las no fiestas patronales en otra partida. Ahora, 7 meses después, los vecinos ven el resultado. Tienen un nuevo centro de salud. Nos lo cuenta desde allí Irene Rodríguez. Los vecinos de Cubo de la Solana consideran que la partida de sus fiestas no podría haber estado empleada este año de mejor manera. 62.400 euros que serán invertidos en salud para hasta 6 pueblos diferentes y 130 pacientes. Este nuevo consultorio tendrá 2 consultas, una sala de espera y estará dotado además con un sistema de renovación de aire. Los vecinos esperan que esté en funcionamiento antes del mes de junio. Interiormente pues queda muy poco, ¿sabes? Nada más que 4 pequeños detalles y lo que es el amueblamiento del centro de salud. Si no fuera por estas cosas creo que nos quedábamos aquí más solos que la una. Esa idea de que con el dinero de las fiestas se dedicó a hacer, bueno, cundió por toda España. La clave es que alguien decide que hay una necesidad y que puede cubrirla. En Salamanca esta madrugada una joven de 26 años ha tenido que ser trasladada al hospital después de precipitarse desde la ventana de un primer piso. Cuando llegaron los servicios de emergencias y la policía se encontraron a la mujer bajo los efectos del alcohol. Tiene varios traumatismos. La Guardia Civil investiga por homicidio imprudente a los padres de un bebé de 4 meses al que han encontrado muerto en la cama donde dormía con ellos. Ha ocurrido en Alhama de Murcia. Los padres estaban ebrios. La primera hipótesis que se baraja es que el bebé muriera aplastado en su cama. La policía ha desarticulado la mayor red de distribución de cocaína en Madrid, desde donde traficaban por todo el país con esa droga. Se han incautado de 600 kilos que ocultaban en una red de pisos. Hay 12 personas detenidas en Badajoz, Guadalajara, Madrid, Málaga y Valencia. Y un fin de semana más les tenemos que hablar de los irresponsables que organizan fiestas ilegales. En Linares, en Jaén, la policía ha desalojado de este conocido local hostelero a más de 700 personas que no respetaban las medidas anti-COVID como la distancia de seguridad o el uso de mascarilla. Y fíjense ahora en estas imágenes. Así ha quedado un monopatín eléctrico después de incendiarse la pasada noche en una vivienda de Valladolid. Se estaba cargando en ese momento. El denso humo provocó que 2 personas acabaran en el hospital. Los bomberos recuerdan que la recomendación es no cargar este tipo de baterías por la noche y tenerlas vigiladas para prevenir estos accidentes. Una senderista ha tenido que ser evacuada en un helicóptero de SACIL. Se cayó en las inmediaciones de Puente Pino, en Zamora. Se determinó su evacuación en helicóptero al complejo asistencial de Salamanca.
En Palencia, paseo reivindicativo por el Monte El Viejo. El mal estado de algunos caminos y sobre todo la tala de árboles les ha llevado a reclamar que la gestión de esta área sea municipal. Desde la Junta aseguran que los accesos se mejorarán pronto y explican que la tala se debe a la creación de una zona de cortafuegos. Cuando la Junta de Castilla y León habla de un cortafuegos, nos está tomando el pelo a los palentinos. Está haciendo una verdadera desertización de nuestro monte. No son cortafuegos como tales, es decir, no es dejar limpio de vegetación una franja, sino es reducir la densidad de esa franja de forma que si hay un incendio, como ocurrió lamentablemente hace 2 años, que pueda introducirse en el monte, primero dificultar la entrada del fuego y segundo tener una línea de defensa para atacar el fuego. Se cumplen 41 años del fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente. Poza de la Sal en Burgos ha querido rendir homenaje a su vecino más ilustre. Han plantado 41 almendros para recordar a uno de los burgaleses más relevantes. El 14 de marzo de 2020 fue el día cero. Desde entonces, a lo largo de este año, todos hemos sufrido pérdidas de una u otra manera. Las más dolorosas, las irremediables y las que ni siquiera pudieron ofrecer el consuelo a sus seres queridos de celebrar un funeral al uso. Han sido meses de muchísimas restricciones, algunas nos parecerían surrealistas antes de la pandemia. Todas con un objetivo común, ganar una batalla que todavía no ha dado la tregua definitiva. La pandemia nos ha cambiado a todos. Yo vivo normal. O a casi todos, a algunos 365 grados. Más de lo normal. Desde venir a desayunar todos los días a la Plaza Mayor a casi no salir de casa. No tener la libertad que tenías antes. Por su culpa nos ha invadido el miedo y la ansiedad. A mí me entraron ataques de pánico al principio. Estamos un poco bajas de todo y intentaremos subir para arriba como se pueda. Llevamos meses sin disfrutar de nuestros seres queridos. Pues un hermano. Llevo sin verle pues muchos meses. Pero la persona que más echo de menos es la que ya no está. Y de cualquier atisbo de vida social. Bodas canceladas, planes que se han esfumado. Viajar a la India y viajar a Malta. En mayo del año pasado teníamos un concierto en Lyon. ¡Wow! Un concierto de extremo duro. Conciertos en los que sustituimos los empujones para estar en primera fila por filas con sillas y distancia social. Pero si rascamos, damos con esas cosas buenas que el maldito coronavirus ha conseguido de nosotros. Das importancia a cosas que antes no la dabas. Aprender un poco más a pasar más tiempo en casa y bueno, a sacar partido a los pocos momentos de ocio que tenemos. Aunque parece que fue ayer, ha pasado un año desde que se declaró el primer estado de alarma. A ver si esto mejora y pues nos ponen más vacunas que nos hacen mucha falta. Aquella nueva normalidad de la que se hablaba tiene poco de normal. De momento... Paciencia, paciencia y paciencia. Porque habrá que seguir postergando nuestra anterior vida, también los gestos más sencillos y apreciados, como los abrazos. Con esos preciados abrazos queremos dejarles hoy, porque ha sido durísimo, sí, pero ya queda menos, mucho menos. Feliz semana.